Yo tengo dos momentos estrella dentro del deporte, que es ser campeón del mundo 2019 y en 2021, el año de los Juegos Los que de se Tokio, aplazan. que gané una medalla de plata. Se llama enfermedad de Best. Es una enfermedad de estas extremadamente raras, genética, hereditaria, que lo que afecta es a la visión, que ahora cuando os diga que en el ojo izquierdo no veo absolutamente nada y en el Hostia, ojo ¿qué derecho dices? solo veo un 10%, mi peor resultado internacional, es un segundo puesto. No gana el que mejor cartas tiene, sino el que mejor sabe jugarlas. Entonces, a mí una frase que no me gusta nada es: yo me lo merezco. Tú no te mereces nada. O Qué sea, bueno. ni tú te mereces nada, ni lo bueno ni lo malo. Pues la discapacidad para mí a día de hoy es una oportunidad, es un beneficio. Yo solo me he retirado una vez en una carrera y fue en los Juegos de París Hostia. y fue por una caída en la bici. No recuerdo muy bien cuándo fue, pero fue un guía que se separó en Sabía el... que ibas a decirme esto. Porque al final le quitaron la medalla, o sea, no Sí, se la dieron. sí. ¿Qué piensas de Elena, esa...? Elena Congost, en París 2024, en la prueba de maratón. Pues es complicado, ¿Qué le dirías a alguien que piensa que los Juegos Paralímpicos no son los de verdad? que probablemente tenga razón. Antes de continuar con la entrevista de nuestro invitado de hoy, deberías saber que el 96% de las personas que nos ve y nos escucha no está suscrita a nuestro canal. Para ti es algo muy sencillo y a nosotros nos ayudas mucho. Así que por favor, suscríbete a nuestros canales y disfruta de esta entrevista. Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos aquí con Héctor. Ahora nos contará un poquito quién es. Estamos en Vétera, en su segunda casa prácticamente, donde ha hecho muchísimas horas aquí de deporte. Así que Héctor, antes de que nos cuentes quién eres, vamos a hacer nuestro Nuestro brindis. brindis inicial. Venga, va. Ahí, Por una buena charla. ahí estamos. Ya te he hecho spoiler, Héctor. La primera pregunta, para el que no te conozca, ¿quién es Héctor? Y si quieres decirnos un poquito dónde estamos, pues... Esto me parece una de las preguntas más difíciles que se suelen hacer. ¿Quién es Héctor? Y encima lo tengo que decir yo. Pues esto te lo teníamos que preguntar a la gente más cercana y te dirá que es un tío complicado, con un carácter difícil, con mucha mala leche, muy cabezota y demás. Obviando toda esta parte más personal, pues Héctor yo creo que es una persona bastante normal, muy, como dice la gente joven a día de hoy, muy random, muy estándar, que sí que es cierto que ha tenido unas condiciones peculiares debido a una enfermedad y que ha tenido que adaptarse a la vida y yo creo, aunque no es justo que lo diga yo o no está muy bien que lo diga yo, que ha sabido sacarle provecho a todo esto. ¿Y dónde estamos? Bueno, es cierto, que era la segunda parte de es la segunda parte de la pregunta. Pues estamos en Vétera. Yo no soy de aquí, esto lo tengo que dejar muy claro. Yo soy de las montañas que se ven al fondo desde donde estamos, que es Serra, que es mi querido pueblo de Serra, del cual me siento extremadamente orgulloso, porque probablemente y de forma objetiva es uno de los pueblos más bonitos de España y probablemente del mundo. Pero yo estoy aquí en Vétera porque es donde he crecido deportivamente y donde estoy creciendo a día de hoy deportivamente y donde vivo actualmente. Y aquí, como decías tú, he hecho muchas horas. Estamos en el polideportivo y entre la piscina que tenemos al fondo y la pista de atletismo, que no se ve, pero está detrás de cámaras, he hecho muchas horas y muchos kilómetros, sin moverme prácticamente del sitio, porque tanto la pista de atletismo como la piscina es como un hámster, o sea que he hecho muchas horas aquí. Y Héctor, has comentado ahora en tu presentación muy por encima, pero nos gustaría que lo explicases un poco más, porque has comentado como que por culpa de una enfermedad, ¿no? Te ha hecho ser quien eres. Totalmente. ¿Qué enfermedad es la que tienes? Pues empezamos con los dobles sentidos y los juegos. Se llama enfermedad de Best, con B, o sea, tal cual. O sea, la traducción literaria del inglés es la enfermedad mejor, aunque evidentemente no va por ahí el juego, sino porque el médico que lo descubrió, el apellido era Best. Es una enfermedad de estas extremadamente raras, genética, hereditaria, que lo que afecta es a la visión. Ah, En mi caso afecta tanto al campo como a la agudeza visual, que esto es muy fácil de explicar. El campo es la cantidad de información que te entra y la agudeza es la definición. Si nos imaginamos una tele, pues yo la tele ni la veo, la veo borrosa y ni la veo entera. Eso hostia. sería mi problema. Lo que afecta a la enfermedad de Best ha sido degenerativa, que eso hace también que ahora cuando os diga que en el ojo izquierdo no veo absolutamente nada y en el Hostia, ojo ¿qué derecho dices? solo veo un 10%, vas a decir, no me lo creo, que es algo que es muy común, que yo soy consciente, primero porque no tengo la estética que todos tenemos Claro. en la cabeza de un ciego clásico, que es pues un ojo mirando a Cuenca y el otro a sabe Dios dónde, con gafas de sol, bastón y el perro.
y yo me salgo totalmente de eso. Y esto es algo que me gusta también decirlo porque hay que romper prejuicios. Me gusta Ujú. empezar muchas veces las charlas con esto mismo porque tenemos muchas ideas preconcebidas, que es algo que utilizamos simplemente para ser económicos pensando. Es decir, pues un ciego es así, una persona con una discapacidad auditiva es así, y una persona con una discapacidad física que le falta una pierna hace esto y no puede hacer todo este tipo de cosas. Exacto. Y yo tengo la suerte, ahí sí que lo digo, que tengo la suerte de tener muchos compañeros y muchos amigos que sí que tienen este tipo de discapacidades y sé que no es de esta forma. Yo no me considero un ejemplo de nada, pero en mi caso, pese a la poca visión que tengo, no lo aparento. Entonces, tenemos que quitarnos muchos prejuicios, no solo en el tema de la discapacidad, aunque yo evidentemente es de lo que más hablo, Ujú. pero esto es válido para casi cualquier ámbito en la vida, que los prejuicios son simplemente ideas preconcebidas que tenemos, no sabemos muy bien por qué, para intentar pensar menos y no rascar en lo que tenemos Ujú. Mm. delante. Porque ¿en qué momento, Héctor, se te diagnostica a ti la enfermedad esta de Best? Muy jovencito, muy jovencito. De hecho, sí que me acuerdo perfectamente. Esto fue, no sé, fue primero o segundo de primaria. No, pero... Habían dinosaurios todavía en las calles. Hace muchísimos años esto. Y fíjate que es de los pocos recuerdos que tengo de esas edades, es cuando a mí me tapan el ojo derecho y mi sensación fue que me taparon los dos ojos. O Hostia. sea, fue una revisión en el pediatra y me taparon el ojo derecho y yo lo que hice fue apartar, además me acuerdo que fue como una hoja o un cartón o algo así mi sensación fue como apartármelo porque me habían tapado Los lo que dos yo Los ojos. dos pensaba es que me ojos. habían tapado los dos ojos. Y ahí se dieron cuenta, oye, aquí pasa algo, hay que investigar un poco más. Claro, en aquella yo estuve ingresado en el Hospital de la Fe durante 15 días, así muy joven, para hacer un montón de pruebas y ver realmente qué es lo que tenían, sobre todo descartar que hubiera algo más, pero yo en aquel momento no era nada consciente de qué pasaba, pues para mí pues estaba fuera de casa y estaba como en un hotel, Claro. aunque tampoco se sabía muy claro que era un hotel, y, y lo que mis padres me transmitieron es que, bueno, nos dijeron esto y que no había gran cosa que hacer. De hecho, no había absolutamente nada que hacer. Ellos intentaron, visitamos a algún oftalmólogo privado y demás, pero nos dijeron que esto es lo que había. Es cierto que durante todos estos primeros años yo hago una vida normal, la sigo haciendo, Ujú. pero con adaptaciones y sin ser muy consciente de lo que realmente tengo y de lo que va esto a suponer con el paso de los años hasta que llega la adolescencia. Y porque en la adolescencia te voy a preguntar cómo gestionas tú esta dificultad, ¿no?, que presentas. Siendo niño, acabas de decir que no, pues lo veías como estaba en un hotel, como que no mucha dificultad, pero eso, el ser adolescente, tener una discapacidad, ¿cómo tú gestionas eso? En los primeros años, yo es que ya te digo, el recuerdo es muy vago, Sí, sé que estuve en la fe, que esto cuando me tapan el ojo el derecho ojo. y tal, pero nada más, yo seguía haciendo una vida completamente normal, sin ninguna adaptación, ni siquiera recuerdo si me tenía que sentar más cerca En el cole, en o... el cole, o sea, algo bastante normal. Sí que fue a partir de secundaria cuando yo empiezo a darme cuenta, ojo que esto que tengo me va a dar más problemas de lo que yo realmente creo. Y también lo que intento hacer en esos años, porque también son los años complicados, los años de la Claro. adolescencia y demás, es ocultarlo. Que nadie lo sepa, que nadie sea consciente, solo la gente más cercana. Y eso, que en aquel momento hay que reconocer que no está bien, Mm. porque me hubiera solucionado muchos problemas decir claramente, oye, no veo bien, Claro. sí que ha hecho que intentando buscar la parte positiva a todo, que todo lo tiene y luego hablaremos de ello, Mm. que pues que en aquel momento desarrollara un instinto de supervivencia muy grande. ¿Por qué? Porque antes de pedir ayuda, para cualquier cosa me las intentaba ingeniar yo solo. Bien. Y esa sensación sí que creo que la he tenido durante el resto de mi vida hasta el punto Está- actual. Que siempre voy a intentar hacerlo yo tres o cuatro veces o 10 veces antes de pedir ayuda. Evidentemente no conduzco. O sea, no Mm. voy a Claro, no coger puedes. un coche, voy a intentar coger un coche. No, Claro. con ciertos límites, pero sí que mucho más allá de los límites que realmente debería hacer, Mm. hablando claro. Pero bueno, volviendo al Sí, punto, la adolescencia ya fue mucho más complicada. Ahí claro. fue los momentos negros, los Ujú. momentos negros de la enfermedad,
vinieron a partir de eso. Cuando, por ejemplo, voy a sacarme el carnet de conducir y el psicotécnico la Claro. primera vez me echan para atrás. Ahí fue un golpe duro, muy duro de decir, esto va a representar un problema bastante grande. Claro. O cuando llego a la universidad, porque en el instituto pues me sentaba adelante, éramos pocos, éramos colegas, otro rollo, pero Claro. llegas a la universidad, no conoces absolutamente a nadie, llego allí el primer día, joder, yo no veía nada. Claro. O sea, no vi nada. Yo no he visto una letra escrita en la pizarra de la universidad jamás. Hostia. Y ahí sí que me di cuenta de esto sí que va a ser un problema más allá de lo que yo pensaba. Y ahí fue años de incertidumbre, de a ver qué pasa. Y además fueron los años a los 20 y pocos es cuando realmente la enfermedad me empezó a evolucionar. Porque desde que me lo detectan hasta ese punto, completamente estable. Vale. Yo sí que recuerdo de ir todos los años bueno, y lo sigo haciendo, a la unidad de oftalmología de la FE de Valencia, que a mí me han ayudado muchísimo a normalizar, sobre todo también la 11, Claro. pero quien me detectan y quien me empiezan a decir, oye, esto va más y demás, es allí. Y esos primeros años fue un poco sin más. Pero ahí es cuando empiezan a venir los problemas. Y cuando, oye, esto está yendo a más. Esta línea ya no la ves, hay que subir a la anterior. Y para mí era, joder, el momento ese de ponerme allí delante de las líneas y saber qué ves y qué no ves, un momento de tensión. Claro. Momento de tensión grande. Ahí fue el momento Más de los duro. momentos más complicados. ¿Cómo gestionarlo? Pues mira, y vamos a abrir ya cajón de cosas más personales, Ujú, Ujú. Claro, claro. vamos Claro a que sí. tocar patata. Es muy rara, como te he dicho antes, es una enfermedad extremadamente rara que se confunde muchas veces con retinosis pigmentaria, otro tipo de enfermedades que afectan también a la vista, Ujú. pero en mi caso es extremadamente común. Da la casualidad que mi hermano tiene la misma enfermedad que yo. Hostia. Ni mi padre ni mi madre lo tienen, ni ningún familiar cercano. Evidentemente es genética y hereditaria. Hay gente que le toca herencias de millones de euros. Pues Sí, tocó eso. a nosotros nos ha tocado esta herencia genética. Gracias, papá. Pero bueno, aquí viene la clave. Hay dos Sí. puntos clave. Uno, que mi hermano tiene lo mismo y mi hermano no lo tiene tan evolucionado como yo, ni siquiera mi hermano, desde el punto que se lo detectan, que es unos años después de a mí, hasta el punto actual, le ha evolucionado. Hostia. Entonces, yo sí que me di cuenta muy joven, sobre todo cuando empieza a evolucionarme, que mi hermano estaba muy pendiente de cómo me evolucionaba a mí, de qué es lo Claro. que yo podía hacer, qué dejaba de hacer. Entonces, sin ser muy consciente de ello, porque realmente es así como suceden las cosas importantes, me convertí en, joder, no puedo mostrar mucho signo de debilidad porque mi hermano, que es una de las personas más importantes para mí, la familia, Claro. se va a sentir mal porque es lo que le va a venir más pronto Más que tarde, tarde. Claro sí. que le va a llegar. Ojalá que dentro de muchos años, pero le va a llegar esto mismo. Entonces, si él ve que puede hacer una vida normal o incluso puede hacer muchas más cosas de las que él se cree, pues mejor. Entonces, sin darte cuenta, te acabas reconvirtiendo en un ejemplo, sin ejemplo. yo Sí, 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 buscarlo. sí. Ujú. Eso por una parte. Y luego lo otro, lo que he dicho, gracias papás. Esto es una enfermedad genética. Ahora que soy padre, soy consciente de lo que supone ver a tu hijo con un problema, grande o pequeño, pero con un Pero problema. problema. Entonces, ahí me di cuenta, sobre todo la primera vez que mis padres me dicen, aunque ahí en ese momento no lo masticas, sino, o sea, no eres consciente, sino que lo vas masticando con el paso del tiempo, cuando tus padres te dicen la primera vez, ¿tú te crees que yo no me cambiaría por ti? Claro, ahí es cuando te das cuenta que, oye, que aquí no hay culpables. Claro. Hay un problema y hay soluciones. Y ya está. Ya Y está. que si tú estás muy mal, estás hablando claro, estás jodido, porque esto es un problema. Yo no vamos a ponerle florecillas. Este es un problema y muy gordo. Pero dependiendo cómo tú te tomes este problema, puedes amargarte. Evidentemente la vida a ti, pero es que yo le podía amargar la vida a mi hermano y a mis padres. Y oye, es un problema. Pero hay un momento también muy importante que es cuando salimos de una de estas revisiones de la fe que nos dicen, oye, en el caso de Héctor está evolucionando de forma muy rápida, no sabemos, es la primera vez que aparece la palabra 11, que yo Ujú. Hostia. prácticamente ni sabía lo que era, Ujú. Claro. y yo sí que noto ahí cuando salimos que sobre todo mi padre está un poco más... Más sensible, a lo mejor. Sí, sí, que le toca o sea, Sí. yo no era, o sea, sí, pero o sea, estaba un poco en shock, pero Claro. sin digerir. Pero mi padre sí que me di cuenta que estaba como más callado, jodido. Sí, Es sí, que sí, vamos, totalmente, estoy claro, buscando otra hombre. palabra, pero Pero había que decirla. Sí. pero es esa.
Y salimos de allí, y yo en aquel momento, pues que tendría ya casi 20 años, todavía seguía yendo al hospital infantil, y salgo, y en la sala de espera había un niño o una niña, no sé decirte, fíjate hasta qué punto, que ahora sé identificarlo, tenía parálisis cerebral, y a mí eso, de alguna forma, como que el destino me lo estaba esperando, no sé decirte, te soy sincero, yo no creo en nada, creo en mí y en mi esfuerzo, pero sí que hay veces que creo que como el destino, no creo en las casualidades, creo en las causalidades, y eso fue una causalidad, en el sentido de que eso estaba esperando, no quiero, perdón, esa enfermedad tan heavy, una persona que apenas, que en silla de ruedas, que no podía casi ni moverse, con una dependencia muy grande, estaba allí para hacerme a mí ver, nunca mejor dicho, oye, tú tienes un problema, pero no te quejes. Claro. Y eso a mí fue un punto de inflexión que lo mastiqué más tarde, pero sí que lo recuerdo, lo tengo como muy claro, de, oye, no nos podemos quejar. Te digo. Muy joven, tenía 20 y pocos años, 20, 21 años, 19, no recuerdo exactamente, pero muy joven digo, pues si yo puedo andar, he venido aquí, tengo una vida plena, tengo todo menos la vista, Claro. pero escucho. Entonces, es todo este batiburrillo de cosas, primero la familia y esta situación tan incómoda, por decirlo de una forma, pero que supe verla, porque también, luego hablaremos de esto, ocurren muchas cosas, pero hay que saber verlas. A mí me hizo que muy rápidamente, también evidentemente sumado a que mis padres me han tratado con normalidad, no me han sobreprotegido, no me han hecho, no sé, No te has metido en la burbuja, vamos. correcto, Que te correcto. espabilases Cuando tú. yo he querido ir a correr a la montaña, no me han dicho, no vayas, No vayas, que por si al acaso. contrario, Sí. ya te apañarás, Claro. ya te apañarás, hazlo. Lo que tienes que hacer es hacerlo. Entonces, esta normalidad, que es lo más importante y lo más difícil, ha sido lo que hizo que esta época oscura de la adolescencia pasara relativamente rápido y que bueno, pues de alguna forma hay un momento que me doy cuenta de lo que no depende de ti, asúmelo, porque no lo vas a cambiar, no depende de ti, o si va a cambiar, no depende de ti, no depende, pero lo que dependa de ti, pon el 100% de tu esfuerzo, de tu foco para trabajar en ello. Y eso evidentemente ahora también lo aplico en el deporte, pero todo esto, pues bueno, me hizo madurar, no es la palabra, porque quien me conoce más de cerca sabe que una persona madura no soy, pero sí que pues solventar o asimilar o asumir pues que tener una discapacidad tan grave y ver menos de un 10% en solo un ojo, pues oye, pues es lo que hay. Y eso también me ha servido para otra cosa bueno, que ahora seguiremos hablando. Ahora, Héctor, antes de entrar en el mundo del deporte, a mí me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿el Héctor de niño soñaba con ser triatleta campeón paralímpico? Porque claro, la vida se da así, pero ¿qué sueña Héctor a raíz de toda esta historia que nos has contado? ¿Qué soñaba el Héctor niño? ¿Cuál era su objetivo? Esa pregunta es muy, muy buena porque es que es todo lo contrario. Hostia. Yo tenía desde bien jovencito como una vida muy estructurada, me han gustado siempre, me siguen gustando mucho los coches, las motos, me gusta mucho el mundo del motor, muy incitado por mi padre. Y yo como lo que tenía todo bastante claro, ¿no? Pues estudié una ingeniería, que eso es algo que ahora hablamos porque hay una anécdota bastante buena con esto. Y como tenía muy claro, ¿no? De intentar incluso trabajar en el mundo de la automoción, tener un coche bueno, una vida muy estructurada, y todo esto se fue al traste relativamente rápido. Entonces, adaptarse, lo que estábamos hablando hace un rato cuando estábamos colocando los micros y con el tema del sonido y demás, no sobrevive el más fuerte, y eso sí que lo tengo muy claro, ni siquiera el más fuerte es el que acaba ganando, sino el que mejor se adapta. Y me tocó adaptar, me tocó cambiar, me tocaron... Es más, estaba jugando con unas cartas, me las quitaron y me dieron otras cartas que eran mucho peores, pero como me dijo un jefe que tuve en el momento que trabajaba de forma ordinaria, no gana el que mejor cartas tiene, sino el que mejor sabe jugarlas. Entonces, con estas cartas que me tocó jugar, pues estamos ahí haciendo malabares. Hombre, y bien estás jugando, ¿no? Esas cartas, porque a día de hoy podríamos decir que, Héctor, ¿a qué te dedicas ahora actualmente? Eso sí que, de ahí sí que estoy muy orgulloso.
Estoy muy orgulloso porque, y eso es uno de los mensajes que siempre intento transmitir en las charlas y sobre todo cuando voy con la gente más joven, es que yo lo único que he hecho, bueno, sí, es una cosa bastante simple, fácil de decir y muy difícil de ejecutar, que es que de un problema, es decir, de una enfermedad que conlleva una discapacidad, he creado una oportunidad. Porque yo, si no fuera por la ceguera, o sea, por mi discapacidad Claro. visual, ni estaría aquí sentado, ni sería deportista profesional, ni me dedicaría a lo que dedico, ni viviría la vida de ensueño que vivo. Entonces, Ujú. lo único que he conseguido es que de un problema muy grande, que generara una oportunidad. Y por esto te decía que me gusta mucho hablar con la gente más joven, porque para ellos, no sé, querer unas zapatillas nuevas y no tenerlas es un mundo y para esas edades lo es, Lo es. realmente lo es, porque todos hemos pasado por ahí, yo el primero, Exacto. pero que incluso de eso aprendes muchas cosas y que la gente más mayor también, Sí, sí. porque yo conozco gente que la ceguera por la 11 le ha llegado con más de 60 años. Pues oye, le ha servido para conocer a gente maravillosa, como también ha sido mi caso, no solo porque me dediqué a esto, sino por conocer a gente. A vosotros no os hubiera conocido en la vida, bueno, a ti a lo mejor sí, A lo por mejor, Ricardo, pero por otros derroteros, pero no, correcto, no. pero no hubiera grabado un podcast en la vida si no hubiera sido por este hecho. Entonces, si yo, que soy la persona más normal del mundo, ha conseguido esto, cualquier persona que no es peor que yo, podríamos entrar en el debate que si es mejor, pero que seguro que no es peor que yo, de lo que sea, incluso de lo más duro, se puede sacar. Ya no tengo un aprendizaje, que eso siempre, Claro. sino incluso algo bueno. Ujú. Entonces, ha sido duro, evidentemente hay un proceso, pero a día de hoy soy deportista profesional gracias a mi enfermedad, Claro. a la ceguera, Ujú. y vivo una vida de ensueño. Porque antes de ser deportista profesional, mi vida ya empezaba a girar en torno al deporte y sacaba horas de donde no había, me levantaba a las 6, iba a nadar a las 7, entraba a la oficina a las 8:30, a la hora de la comida me iba a correr, salía por la tarde y es verdad que en esa época ya estaba el deporte cobrando no, bueno, bastante peso en mi vida. Ujú. Y en el 2016, a final del 16, tomo una de las decisiones más difíciles y más importantes de mi vida, que es dejar al lado un trabajo de aquello que había estudiado con una proyección bastante buena, Ujú. con algo que me gustaba para poner todos los huevos en una cesta, o como me gusta decir a mí, para tirarme a una piscina sin saber si había agua. Es mentira porque sabía que no había agua, pero esperaba que antes de llegar al fondo al menos hubiera un palmo para Para amortiguar el salvarte. dolor. Porque, bueno, ahora te dejo que expliques un poquito tu palmarés, aunque intuyo que no te gusta hablar de ello, porque hablando también, Héctor, me dijiste que no tienes expuestas tus medallas, que no te gusta llevarlas. Nada. Cuenta un poquito para que la gente sepa lo que tenemos aquí colgando, aunque ahora no se vea, y por qué no te gusta que se vea. Yo estoy muy orgulloso de mi trayectoria. Una cosa no quita la otra. Estoy súper orgulloso. De hecho, los últimos años no han sido nada fáciles. Y, y estoy en paz conmigo mismo, porque al final un deportista tiene un ego desmesurado porque nunca tiene suficiente Ujú. y siempre quiere más. Pero yo estoy muy en paz conmigo mismo respecto al currículum o el palmarés que tengo. Yo cuando empecé con esto, de hecho tengo una frase también de mi padre al final del 16, cuando estaba ahí, que si dedicarme al deporte o seguir con la carrera profesional ordinaria, y él me dijo que mira, aquí no hay un camino correcto, que es una de las cosas que también me he dado cuenta en la vida, que no hay caminos correctos. Hay decisiones que te acercan hacia donde quieres ir o hacia donde ¿Que se no. toman o no se toman? Exacto. Efectivamente. Y mi padre me dijo una frase que es: haz lo que tú quieras hacer, coge el camino que tú escojas, pero hagas lo que hagas, no lo hagas a medias. Porque él tenía claro que yo iba a tirar hacia el deporte, porque evidentemente los padres nos conocen mejor que Es que nosotros nosotros mismos. mismos. Y mi padre tenía claro que iba a tirar hacia el deporte. Pero sí que me estaba queriendo decir en este caso que si me metía en el mundo del deporte, que lo hiciera para, para A llegar al tope. A máximo. tope. Claro. Y por eso te decía, lo quiero hilar con esto, porque Ujú. me dijo, si tú quieres ser el mejor del mundo, tendrás que vivir como el mejor del mundo. Y aunque nadie confiaba en esto, y esto tengo que ser sincero, y gente muy cercana me dijo, yo creo que esto que estás diciendo de querer ser campeón del mundo, hablando claro, está muy lejos. En 2019, pues tocamos de alguna forma sí, figurada al cielo y fuimos campeones del mundo.
e incluso he estado en 2 juegos, aunque conozco las 2 caras de la moneda del deporte y ahora hablaremos, y me quedo con eso, yo tengo 2 momentos estrella dentro del deporte, que es ser campeón del mundo 2019 y en 2021, el año de los Juegos Vamos, que de se Tokio, aplazan. que gané una medalla de plata, que estoy súper orgulloso, pero ya no eso, sino desde el 19 hasta el 21, esos 2 años y medio, porque el de la pandemia es casi Claro, medio año, Exacto. mi peor resultado internacional, es un segundo puesto. O sea, yo tuve unos años muy, muy, muy buenos, ya empezaron en el 18 y demás. He estado creo que estaba contando el otro día, no sé si han sido 8 o 9 mundiales. Hostia. Desde el 2015 que fui al primer mundial no me he perdido ninguno. Ujú. Eh, estoy súper orgulloso de mí, Mm. lo que es mi Sí, trayectoria. sí. Ahora bien, lo que me decías de Ahí las las medallas, medallas. no me gusta nada porque creo que eso te hace más débil. En el sentido de que si tú tienes ahí enfrente, mira lo bueno que eres, el halago debilita. Eso lo tengo muy claro, porque a mí una frase que no me gusta nada es yo me lo merezco. Tú no te mereces nada. O Qué sea, bueno. ni tú te mereces nada, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, cuando alguien me empieza, no, es que me lo he ganado, me lo merezco. Estas 2 frases para mí son red flags. Y yo Qué las bueno. tengo muy en mente. Sí, sí. De esto no hay que decirlo nunca. Ni tú te mereces nada, ni te has ganado nada. Entonces, tener ahí las medallas expuestas lo único que vale es para tú El darte ego, golpes el ego. en el. Alimenta el ego. Sí. Y yo tengo muy claro que yo lo que quiero es gente cerca mía que me diga lo que yo no quiero escuchar. De Eso hecho, es. así me pasa, que yo soy así y soy muy duro con mi gente más cercana. Y yo no tengo término medio. Con la gente cercana, o sea, si no te digo nada, es que no me importas, hablando claro. Pero como me importes, te voy a decir lo que no quieres escuchar. Y a lo mejor es, tío, no te estás cuidando. Que estamos hablando justo antes de eso. Y yo, con mis amigos más cercanos, si se lo he tenido que decir, oye, estás yendo por un camino de cuida tu salud, que tenemos ahora 30 años o un poco más. Cuida tu salud, porque esto ahora quizá no es un problema, Pero de pero aquí a unos años. relativamente cerca va a ser un problema. Y eso son cosas que no nos gustan escuchar. Y te estoy hablando de algo relativamente suave. Claro. Pero evidentemente, con familia, pareja, bueno, mi mujer y demás, pues ahí no tengo tantos rodeos y digo muy claro, eso no lo hagas. Claro. Y soy muy claro y muy directo, entonces también conmigo lo soy. Y no me gusta nada por esto tener las medallas medalla. expuestas, porque hay un triatleta muy famoso que dice que tú eres tan bueno como tu siguiente carrera, no de como tus pasadas carreras. Claro. Entonces, esto me vale para nunca dormirte, siempre estar en estado de De alerta y estar siempre con ganas Eso es de bueno. más. Ha habido 2 cosas que has comentado que me gustaría que explicas. Una has dicho que es como las 2 caras, has dicho de las Olimpiadas, creo que ha sido. Sí, de los juegos, correcto. Y luego ha habido algo que me ha gustado mucho, que has dicho que ganamos la plata. Ganamos. ¿Por qué? Ese plural. Si en teoría podríamos decir que corres tú, pero no. No, correcto. Y vamos a empezar por esta segunda parte, Exacto. porque es algo muy importante. Yo cuando entro a la 11, yo ya hacía triatlón a nivel extremadamente popular. Yo era de los populares el malo. Fíjate, de las vueltas que da la vida. O sea, eso también es importante cuando alguien viene y me dice, es que yo soy así, a mí esas Bueno, cosas no me no valen. te vale. Si tú pones esfuerzo, trabajo y dedicación, puedes llegar mucho más de donde tú crees. Muy bien. Yo cuando entro a la 11, me dicen, si estás haciendo triatlón, ¿por qué no sigues haciendo triatlón, o sea, para triatlón Claro. adaptado? Ostras, ¿esto qué es? Me empiezan a explicar, pues bueno, irías con un tándem y tal, irías con un guía. Uf, para mí eso fue súper difícil de asimilar. Con un guía, ya te digo, estamos hablando 23, 24 años, creo que entró a la 11, que yo tengo que depender de una persona que alguien va a decidir por mí, ni de casualidad. Ni de Eso, broma. no, para mí eso fue extremadamente difícil de asumir, hasta que me engañaron para probar un tándem y a partir de ahí vino todo. No te voy a decir que es fácil, pero empecé a asumir lo que estamos hablando. Claro. No depende de mí, si quiero seguir compitiendo tengo que hacerlo con Tengo- otra persona. Tengo que adaptarme. Y gracias a eso, a lo que en un primer momento era un problema, y lo es porque depender de alguien no es lo mejor, Claro. gracias a eso he conseguido conocer y descubrir a gente maravillosa que en el deporte se le llaman guías, pero a mí me gusta llamarlo compañeros de equipo o compañeros de trabajo, o llamadlo como quiera, sea. que me han enseñado muchísimo, que me han hecho ser mucho mejor deportista, evidentemente, pero sobre todo mejor persona. Y por eso siempre digo que aquí vamos los dos. Y como decía Gustavo, que es con quien gané la plata en Tokio, él decía una frase que es que esto no es, esto es como un kayak, como una canoa, como una embarcación
en que los dos remamos fuerte y en la misma dirección, o si aquí cada uno rema para su interés. Por muy fuerte que remes, la barca se va a quedar Dando dando vueltas. Exacto. Aquí interesa que vayamos los dos en la misma dirección, que los dos veamos el camino, que veamos el objetivo con la misma intensidad y Claro. de la misma forma, y que vayamos los dos juntos hacia allí. Y me he dado cuenta que cuando he encontrado, que cuesta mucho, Claro, también. pero no os voy a mentir, esto es lo más complicado, encontrar a alguien, y las relaciones humanas es lo más difícil en la vida, Correcto. por Sí, supuesto. Cuando he encontrado a alguien que ha visto esto de la misma forma que yo y el objetivo común, es cuando ha hecho magia y hemos conseguido grandes cosas, como por ejemplo lo último, que ha sido el campeonato de Europa hace menos de un mes. Hostia. Porque yo entiendo, Héctor, que en vuestro caso será igual. El deporte de élite va ligado a mucha presión. ¿Cómo lidias tú con la presión? ¿La sientes? ¿No la sientes? ¿Cómo te llevas tú con esa palabra? Eso es lo más complicado y lo que me ha enseñado, lo que más me ha hecho sufrir desde que me dediqué al deporte, y lo que no te cuentan en los libros. Yo soy autónomo, esto es algo que mucha gente no sabe, y mi rendimiento va ligado a mis ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Que ir a las carreras, yo tengo compañeros de entrenamiento que son triatletas populares y que van a las carreras con presión porque quieren sacar cierto rendimiento, pero el lunes vuelven a trabajar y tienen Claro. su salario o el caso que sea. Pero claro, en mi caso, dependiendo de esa competición, sobre todo en las competiciones más importantes como Mundial, Europeo, sobre todo los Juegos, o sea, es que no os imagináis la dependencia económica que esto tiene. Que por cierto se nos ha quedado lo de las dos caras, que ahora hablaremos. No se me había olvidado. Y esto tiene un peso enorme en cómo tú te plantas en la línea de salida, en cómo tú asumes el día a día y cómo gestionas sobre todo los malos momentos en el día a día, y los momentos de antes de la carrera, de intentar saber que estás tranquilo. Pero claro, nuestro cerebro neandertal no te deja, está preparado para la supervivencia. Exacto. Entonces no te deja estar tranquilo y decir, oye, has trabajado 1.000.000 de horas, vas a hacer lo mismo que haces durante el resto del año. Tranquilo, fluye. No, esto es imposible. Y eso es muy, 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 muy complicado. Yo te soy sincero, después de Tokio me vino de golpe todo esto en forma de ansiedad, en un Hostia. burnout bastante importante. De hecho, no es que le viera las orejas al lobo, es que un fisiólogo me dijo que se había terminado el deporte para mí. Hostia. Tuve la suerte de conocer el mundo de la psicología, porque hasta ese momento yo prácticamente lo repudiaba, decía que esto es para Para locos, para los que están mal. El desconocimiento lo que nos lleva a decir. Exacto. Efectivamente. Y a día de hoy soy un grandísimo defensor del mundo de la psicología. Y no es que sea para gente débil, sino es todo lo contrario, es para gente muy fuerte que es capaz de dar el paso y contarle a alguien y qué es lo que le pasa y abrirse, que esto es lo más difícil en la vida, abrirse. Y gracias a mi psicóloga deportiva, Lavinia, que me pilló en ese momento de mayor profundidad, porque la presión me pudo, me hizo pues subir, me hizo volver a un punto que, bueno, me hizo recuperarme, porque no es que tampoco subir, sino volver a ser deportista, porque me costó muchísimo. Ujú. Ahora, Y las dos caras, que te había saltado ahí. Me la salto y no la cuento, ¿eh? No, porque esto es muy importante, porque hablaremos ahora, ¿no?, de cómo es ese Héctor a nivel deportivo y en su día a día. Y creo que hay una cosa muy importante. Las dos caras del deporte, te lo decía básicamente porque Sí. yo en Tokio, como habíamos hablado antes, toqué la gloria con esa medalla de plata, pero yo solo me he retirado una vez en una carrera. Y fue en los Juegos de París. Hostia. Y fue por una caída en la bici, porque tuvimos una caída, un accidente no súper grave, pero bueno, un accidente fuerte, y se rompió el tándem. Entonces, es la única vez en una carrera que yo me he retirado. Entonces, por eso te digo que conozco muy bien las dos caras del deporte, la cara bonita de ganar medallas y la cara de no. Y eso también me ha enseñado una cosa, que hay que saber, y esto es lo más complicado, separar las decisiones con el resultado. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos decisiones erróneas y el resultado sigue siendo bueno, pero las decisiones son erróneas. Claro. Podríamos poner 1.000.000 de ejemplos, ¿no? Como, oye, pues me he saltado un par de entrenamientos y he llegado a nivel deportivo, hablo, pero bueno, esto es aplicable a cualquier faceta de la vida. Joder, pues mira, lo típico. Es que no sé quién bebe alcohol y tiene muchos vicios y una vida poco sana y vivió hasta los 90.
Ya, pero no estamos hablando del resto de personas que no fue así. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tomar las decisiones correctas, aunque el resultado, y por eso decía las dos caras del deporte, no sea el esperado, Ujú. porque yo he vivido las dos caras. Yo hice todo lo que estaba en mi mano en el ciclo de Tokio y en el ciclo de París. Y en una salió bien y Y en en el otra otro no. no. Pero yo hice lo correcto. Ujú. Entonces, Conciencia Es tranquila. un poco lo que decías antes, ¿no? El estar tranquilo de yo he hecho todo lo que estaba en mi mano, pues se rompió la bici, pues no dependía de mí. Exacto. Pues a lo mejor sí, ¿no? ¿O no? no, bueno, no. De hecho, Claro. antes de irnos para París, cambiamos las dos cubiertas de Claro. las ruedas, las dos cadenas. Esto que nos pasó, porque fue porque se nos cayó la cadena, nos pasó un día entrenando y hicimos un apaño con una batería, o sea, quitando la batería del desviador delantero para evitar, o sea, hicimos muchísimo más de lo que sería lo normal pensando en, porque esto lo he aprendido con el paso de Claro. los años. Haz todo lo que Todo. puedas y un poco más para intentar prever todas Todo lo las que puede pasar. opciones negativas, pero oye, hay ciertas cosas que se escapan de la de uno. Lo difícil es asumir esto y esto costó, ¿eh? Hombre, O sea, claro. me cuesta bastante llorar y emocionarme y ese día lloré, Mm. no sé, 2 horas del Bueno, tirón. es que me imagino estar preparando de nuevo unas Olimpiadas, tus primeras, ¿no? También serían. Las Eran las segundas, o sea, segundas. la primera fue las de Tokio y Ah, fue de París. las pues, segundas. pues imagínate estar preparándote y llegar ese día y. Fue un ciclo muy complicado porque, pues bueno, ya empezó con el burnout, con el problema de ansiedad y demás, y me costó muchísimo, muchísimo recuperar ese feeling en los entrenamientos, en el día a día. Yo estuve durante muchos meses yendo a entrenar con un nudo en la garganta y con una sensación de, no sé qué me pasa, pero no quiero ir a entrenar, no Ujú. estoy disfrutándolo, Sin esa alegría y motivación. Claro. lejísimos de mi rendimiento y no sabía lo que me pasaba. Si estoy en el mejor momento de mi vida, he ganado una medalla, me dedico a lo que me gusta. ¿Qué pasa? No era no supe ponerle nombre hasta que apareció la psicología y me lo explicó Te dijo, qué es la ansiedad, qué es el burnout Ujú. y todo esto, y fue súper didáctico. Pero fue un ciclo muy complicado por muchos factores externos también, muchas lesiones que no tuve. Yo no tuve ninguna lesión en el ciclo de Tokio y en el ciclo de París. Parece que me miré yo a mí mismo, ¿no? Me miró un un tuerto, tuerto, o sea, me miré yo hostia. a mí mismo y un mes antes, en la concentración previa antes de irme a París, cogí el COVID. 2 meses Hostias. antes de competir en París, estuve sin correr varias semanas por una inflamación del cartílago de la rodilla. Eh, Tuve muchísimos, muchísimos problemas que nunca me había pasado y que también, te digo, todo esto me ha enseñado a ser muchísimo más Más duro fuerte. y también a lo que estamos hablando, a separar el resultado De las decisiones, del ¿no? sí, Mm. Claro. sí, ¿Te correcto. planteaste dejarlo, Héctor, en algún momento con alguna de las circunstancias que nos has contado ahora? ¿Alguna te hizo recapacitar y pensarlo o nunca? Pues fíjate, yo me siento, como te decía antes, un mega afortunado por poderme dedicar a lo que me dedico, por ganarme la vida con esto y al final de mi hobby haber hecho mi trabajo. Trabajo. Y nunca me he planteado ningún año o sea, a final de temporada, nunca me he planteado, ya está bien, jamás. Ujú. Y después de París tuvimos también Mundial Europeo y Campeonato de España, o sea que casi no dio tiempo a digerir todo esto. Ujú. Pero a final del año pasado es la primera vez que yo me siento conmigo mismo, solo, hago muchos momentos de introspección durante muchas semanas, de pensar lo que realmente yo quiero seguir aquí. Ujú. ¿Por qué quiero seguir aquí? ¿Esto me vale la pena? ¿Por qué hago esto? Y fueron momentos muy difíciles y de mucho diálogo interno hasta que me doy cuenta que yo hago esto porque me gusta. Exacto. Claro. Que yo si no fuera mi profesión lo seguiría haciendo. Y que bueno, pues que puedo seguir haciendo, me lo puedo permitir. ¿Por qué no? Conecté con ese Héctor, lo que hablamos, ¿no? No con ese Héctor tan niño, pero sí con ese Héctor del 2012, 13, 14, cuando empiezo a hacer deporte. Bueno, yo he hecho deporte toda mi vida, aunque a nivel Más muy, amateur, más muy, amateur. bueno, y muy mediocre, hablando Ah, claro, vale. y muy mediocre. Pero he sido un flipado. Y sigo siéndolo, ¿no? De ese típico friki que vive por y para esto. Me encanta. O sea, me dicen, ¿cuáles son tus hobbies? Pues ver las páginas web de triatlón o ver Hostia. vídeos de triatlón. Es que realmente a mí esto me encanta. Entonces, no jugar cuando no ganas, eso tampoco me Tampoco. parece. Ujú. No es como. No me va acorde a mi línea de pensamiento y no me parecía algo sensato. Entonces, pues bueno.
vamos a ir más tranquilos. Filosofía, esto que se repite en el fútbol de partido a partido, pues yo aplico la filosofía de kilómetro a kilómetro, disfrutar de cada día y, sinceramente no es que esté dando frutos porque, vale, venimos de ganar el Campeonato de Europa, que desde 2016 no lo había ganado, o sea que fíjate, esto también habla mucho de la trayectoria deportiva, pero estoy disfrutando de nuevo. Y esto ha sido también por conectar con la parte más interna. Y Héctor, ¿te causa miedo o respeto el hecho de a lo mejor quedarte sin nada de visión? Buena pregunta, porque a ese punto yo no voy a llegar. No vas a llegar, vale. Porque esto es importante también contarlo. Sí. No todas las enfermedades que afectan a la vista afectan de igual forma, pero por mi enfermedad yo no... Fundido a negro, hablando claro, Vale, claro. yo no voy a llegar a estar. Vale. Ahora bien, sí que llevo unos años que empiezo ya a tener muchos problemas. Por ejemplo, estuve la semana pasada en Tenerife. ¿Por qué digo esto? Porque es un sitio que yo no conozco, porque yo por aquí ya os habéis dado cuenta. Sí, Me muevo, como Pedro por su casa. incluso te diría, ¿cuál es mi problema? Cuando se va la luz. De noche yo ahí pierdo muchísima seguridad. Por Vétera, por Serra, incluso por Valencia, pues bueno, me puedo mover con relativa seguridad. Pero Tenerife, la semana pasada, tuvimos que andar bastante rato de noche. Si no llego a estar con mi mujer, no sé si hubiera llegado al hotel, hablando claro. Entonces empiezo a estar en un punto delicado, complicado. ¿Me da miedo? Intento no darle demasiado espacio mental a esto. Muy bien. Lo torearemos cuando llegue, como tantas otras cosas que jamás hubiera pensado que hubiera sido capaz de solucionarlas. Entonces, antes iba siempre como ya no solo un día por delante, sino años por delante. Estoy intentando bajar ese nivel de ansiedad, porque la ansiedad es decisiones a futuro negativas. Entonces, viviendo más el día a día, como te digo, ahora acabo de ser padre, tiene 2 meses, a punto de hacer 3, mi hijo. Entonces, ahora las decisiones, los planes se hacen ya no de día a día, sino de hora en hora, porque puedes plantearte salir de casa a las 6 y que a las 6 menos 5 él decida que es un buen momento para hacer caca. Entonces, se va todo al garete. Claro. Entonces, me está viniendo muy bien, porque también le está quitando espacio de sobrepensamiento al deporte, todo esto. Genial. Y a mí me gustaría saber cómo defines tú, Héctor, la palabra discapacidad. Estuvimos sentados en su día con Diego, fundador de Timpers, no sé si conoce. Sí, sé quién es, Estuvimos además. con él y fue una charla súper inspiradora para nosotros. Creo que, bueno, a mí por lo menos, creo que para los dos nos interesa mucho saber cómo definís los que estáis dentro, los que lo sufrís y los que lo lucháis, este término. Sinceramente, no le dedico casi espacio mental a la discapacidad. Te digo por qué, porque pienso mucho más, a ver, después de muchos años, las cosas que puedo hacer, porque la discapacidad entraríamos en el plano de las cosas que no puedes hacer. Evidentemente, no te veo la cara con definición a ninguno de los dos. Bueno, prácticamente no os veo ni la cara. Que muchas veces te dicen, pues casi que mejor, ¿no? Pero bromas no es nuestro caso, te pierdes buenas caras. Bromas aparte, yo estoy mucho más pendiente de las cosas que puedo hacer, que son muchísimas de las que no puedo hacer. Y además, tengo tantos compañeros con discapacidades, pues Eva Moral, que es muy amiga mía, que va en silla de ruedas, gente como Lionel, que son amputadas de pierna, podría decirte todos mis compañeros de selección, que hacemos tantas cosas que al final no le dedico mucho espacio a lo que no puedo hacer, sino que sí, evidentemente hay cosas que no vamos a poder hacer. Bien, lo asumo y lo aparto. Y ya está. Tú vas a poder conducir y yo no, pero seguramente si vamos a la pista y nos pongamos a correr, igual me sorprendes, pero probablemente yo corra bastante más que tú. ¿Sabes? Entonces, sí, ya te digo yo que sí. Entonces, quiero decir, y no estoy haciendo un gesto de mira qué bueno soy, sino que entonces, ¿qué tienes tú? ¿Una discapacidad para correr? No, simplemente tú puedes hacer unas cosas muchísimo mejor que yo y yo hay cosas que directamente no puedo hacer, pero es que a lo mejor si viera bien, mi madre ve perfectamente y no conduce. Entonces... Sí, que no, simplemente con estas cartas tenemos que jugar esta partida. Efectivamente, no le dedico demasiado espacio a lo que es la discapacidad y a lo que podemos hacer o no dejar de hacer, porque además muchas de las ideas que no podemos hacer son ideas preconcebidas, los famosos prejuicios que hablábamos al principio, que nos han impuesto gente que ni siquiera tiene discapacidad. Porque si hablamos con gente que no, es que un ciego no puede hacer, pero ¿esto quién te lo ha dicho? No, lo he escuchado. No, ¿te lo ha dicho un ciego? No.
pues ya está. Exacto. Ujú. De hecho, Sí, sí. ha llegado un punto que yo estoy en el club donde estoy yo, que es de aquí de Vétera. La única persona que tiene discapacidad y que compite en triatlón adaptado soy yo. Y ha llegado un punto que estoy tan adaptado a esto, hay una adaptación tan grande, que lo ven como una ventaja competitiva, de decir, joder, claro, es que como tú compites en Paralímpicos y tal, tú tienes la suerte de que no ves, fíjate, pues eso que realmente sería algo para decir, ¿cómo que estás diciendo de ¿Tú estás que, luchando? claro, para mí es increíble, porque lo que hemos conseguido es justo eso, de que vean un problema. A mí me llaman a decir, es que si yo estuviera ciego, también sería También, muy bueno. Sí, hostia, sí. claro que sí. O sea, y realmente detrás de eso hay mucho donde rascar, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, bueno, igual si tú estuvieras ciego estarías en casa llorando, Sí. o O no, no, porque no, si yo lo he claro, o sea, conseguido, cualquiera lo puede, pero lo primero que te van a hacer es esto. Entonces, lo que está muy guay que alguien como yo, es que no me gusta decir enseñe o ejemplifique esto, porque salir de casa e incluso conseguir ver una opción, o sea, una oportunidad de mercado, hablando Ujú, claro. ujú. Entonces, eso es la hostia. Es que, sí, sí, perdón, estaba intentando buscar otra palabra, pero es que es es esta. Es eso. que es algo increíble que pues la discapacidad para mí a día de hoy es una oportunidad, es un beneficio. Es una oportunidad de mercado. Para mí, Ujú. yo a día de hoy, para Héctor Catalá, la discapacidad, evidentemente hay muchos momentos muy duros, muy, muy duros, pero en el global es una oportunidad de mercado. Ujú. Es una oportunidad, yo creo que también porque tú lo ves como una oportunidad por tu mentalidad y porque ves la oportunidad y no un fracaso. Porque yo creo que también es algo que no nos enseñan, ¿no? A lidiar con el fracaso, con el esto me ha salido mal o esto no puedo hacerlo, me rindo. ¿Cómo crees que se debería enseñar? No sí, enseñar o intentar hacer ver a la gente ese no tener miedo al fracaso, ese luchar, 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 luchar. Mira, has dicho una frase clave que cuando me junto con mis amigos más cercanos y demás, me doy cuenta que es el rendirse. Yo no me rindo nunca. Lo que te decía, lo que os decía anteriormente, soy muy cabezón para lo bueno, Y pero para... también para lo malo. O sea, Claro. también, y sobre todo para lo malo. Pero hablaba hace poco con un buen amigo mío, Iván, amigo de la infancia, que me decía, es que muchas veces que no sé si me estoy dando contra un muro de hormigón. Y yo le dije, yo esa sensación no la he tenido nunca. Y mira que he tenido situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque para mí todo este tipo de problemas gordos o son trabas que te pone la vida para que tú realmente o sea, dudes de ti mismo si realmente este es el camino que tú Que tú quieres quieres o seguir. no. Ujú. Pues para decirlo de una forma, para que estés seguro de hacia dónde quieres ir. Ahora bien, si tú a la mínima dificultad, este no es, pues oye, no vas a Nunca vas a encontrar hacer Nada, 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 no claro pasa que te sí. nada. vas a rendir a la mínima y, es que, mira, todo lo que vale la pena en esta vida Cuesta. cuesta. Así es. Decisiones difíciles, perdón, sí, decisiones difíciles a corto hace que a largo tengamos buenos momentos. Claro. Decisiones fáciles a corto hace que a largo tengamos, y esto es muy fácil de ejemplificar. Yo ahora mismo, si hacer deporte, seguramente ahora al terminar esta charla será lo último que os apetezca. Pero eso sabes que a largo plazo, y es incómodo, pero eso a largo plazo hace que tú tengas una mejor salud. Sin embargo, es mucho más agradable, más cómodo irte de cervezas Claro. Ujú. o irte o comerte una bolsa de papas fritas. Ujú. Pero eso a largo plazo, evidentemente, te Exacto. está alejando de la salud, Ujú. Exacto. como esto todo. ¿Qué pasa? Que el ser humano no está diseñado para ver el peligro a largo, está diseñado para ver el peligro a muy corto Claro. plazo. Entonces Exacto, es muy complicado. Mm. ¿Ha cambiado Héctor Catalá desde que es famoso, conocido, campeón? ¿Ha cambiado, Héctor? Pues yo primero no me considero famoso en absoluto. O sea, te diría que yo no voy por la calle y me paran, no me conoce nadie. En Serra sí, porque somos pocos. Y esto es algo que me enorgullece, me enorgullece mucho. Ya no reconocido porque me conozcan, sino por lo reconocido que me encuentro, por lo que he logrado. Claro. Lo que hablábamos antes, no hemos podido ir a grabar al Polideportivo Héctor Catalá de Serra, pero hecha la broma, fíjate, si alguien como yo que tenga el nombre del polideportivo De su de su pueblo. pueblo, joder, se me ponen los pelos de punta. Claro. El día que me lo dijeron, tardé un rato en En asimilarlo. asimilarlo. Pero yo, o sea, que hago triatlón. Y hago triatlón paralímpico, viese en el suelo, que yo soy, o sea, no soy CR7, que no soy futbolista, que yo voy al Mercadona y no me para nadie,
que no, que por supuesto, o sea, y sí que hay veces que escuchas un comentario de un compañero y dices, uff, es cierto que vivimos en una realidad paralela respecto a lo que es mi día a día, que también tiene sus dificultades, evidentemente, pero o sea, yo tengo que, si quiero un restaurante que tiene lista de espera, tengo que esperar. tengo que ver la lista de Espera. espera. Entonces, por supuesto que no. Y luego, evidentemente, mis amigos de toda la vida siguen siendo mis amigos de toda la vida, y esto es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque hace que yo llegue a Serra y cuando, o sea, tengo muy pocos momentos donde me puedo juntar con ellos, porque esto es uno de la cara B del Claro, del deporte, que deporte. ahora hablaremos. Pero cuando me junto con ellos, o sea, soy uno más y hablamos, y además me gusta que me cuenten ellos cómo les va en el trabajo, porque ellos saben ya, porque como tengo que ¿Cómo te hacerlo va a ti? Lo público, saben, tengo que claro. hacerlo público porque es algo que tenemos que asumir, ¿no? Que al final nuestro canal de difusión son nuestras redes sociales. Entonces, de mí prácticamente ni hablamos, y esto me va muy bien. Y también desde muy pronto normalizaron mi discapacidad y que yo necesitaba ayuda para ciertas cosas. Entonces, siempre pies en el Pies en el suelo, suelo. porque insisto, pero no porque lo necesite, sino porque hago triatlón y triatlón paralímpico. No soy nadie, no soy nadie. Y vamos a comentar, porque has dicho, luego lo comentamos, que no caiga en el saco roto. ¿Cuál es la cara B de un deportista de élite como tú? Pues mira, una pregunta que me suelen hacer mucho y que es muy simple de contestar es cómo es el día de un deportista, ¿no? Pues es despertarte, hago 3 cosas en mi vida, que es comer, entrenar y dormir. No hago nada, claro, y podíamos empezar, ¿no? Me despierto a las 7, bueno, esto está bien, pero ¿qué es lo más difícil? Y lo que es la cara B, lo que no haces. Claro. Yo tengo una presentación que hice para una empresa que era un no grande que ocupaba toda. ¿Por qué? Porque es lo más difícil, El no. a lo que tienes que renunciar. Claro. Es cierto que en mi caso, como hablamos, yo soy un mega friki de esto, y soy un personaje, hablando claro, del deporte. Me encanta y o sea, no es que me compense, es que ni siquiera lo pienso. Ni te planteas. Pero ¿no? si a ti te gusta salir a cenar los sábados, si para ti hay diferencia entre un sábado y un martes, esto no está hecho para ti. O sea, yo no sé a qué día estamos hoy. Porque para mí me da igual que sea un domingo, que un martes, que un lunes, que sea Año Nuevo, que sea mi cumpleaños, que sea agosto, me da exactamente igual. Esto es una cosa que yo aprendí cuando me dediqué a esto, que mi entrenador me dijo, a partir de ahora todos los días son iguales, para bien y para mal. Entonces, no bebo alcohol nunca, no me salgo, o sea, intento comer, tengo que comer muchísimo, que esto es algo, la parte buena del deporte, ¿no? Que yo gasto 6-7 mil calorías al día. Hostia. Claro, estamos hablando de unas cantidades ingentes de comida. Una barbaridad. O sea, yo puedo comerte 200 gramos de arroz, más aparte la carne, la verdura, la fruta y el postre, sin ningún tipo de problema. O sea, te puedo comer 2000 calorías de golpe, fácil, porque además tengo un basal bastante alto, pero es esto, es arroz, es carne, es pescado, porque cuanto mejor sea la gasolina, mejor. Y ya no el tema de la comida, porque como al final comes tanto y no pasas hambre, pues esto se lleva muy bien. Si no es lo que estábamos hablando antes, no ver a tus amigos prácticamente nunca, no ver a tu familia durante muchos fines de semana, que te da igual que sea fin de semana, pues no he ido a ninguna boda de ningún amigo. Hostia, qué putada. Se han casado prácticamente a uno, exacto, a uno porque le dije, si quieres que vaya a tu boda, tiene que ser en estas fechas. Y como somos muy, muy amigos, va a ser en estas fechas. Pero lo normal es que la gente se case desde, pues en los meses previos o posteriores al verano, que es cuando yo más competiciones tengo. No he ido a ninguna. Pero no he ido a ningún cumpleaños, no he ido a ninguna despedida. Te podría decir tantas y tantas cosas, pero lo que estábamos hablando antes, mi mujer es profe en Cataluña, y cuando ella terminaba clases y venía aquí, yo me iba a Sierra Nevada. Hostia. Claro, hay tantas cosas que dejas de lado que dices, es que es muy duro. Bueno, a mí me compensan. No es que me compensen, sino que no pienso en lo que no estás haciendo. Perdiendo o Claro, dejando de hacer. Ganas más con lo tuyo que con lo que dejas de hacer. Si tú estás pensando, es que yo quisiera, estás muerto. Claro. Estás muerto. A partir de ese momento, porque esto entonces... Ha fracasado. No, y porque esto entonces pasa a ser una cárcel dura. Sí. Esto porque el estar todos los días entrenando mañana y tarde, da igual que sea lunes, que domingo, porque ¿qué día descansas? Yo no descanso ningún día. Claro.
Claro, yo entreno lo que hablábamos antes fuera de cámaras, ¿no? Yo entreno 30 horas, todavía te faltan 10 horas para llegar a la jornada laboral, claro, pero ojo, que esto no es 6 horas del tirón cada día. Esto es 1 hora y media por la mañana nadando, 2 horas de bici después, pero todo esto es espaciado. O sea, Claro. esto es estar pringado absolutamente Todo el día. todo el día y a lo que renuncias. Esto es la cara B, esto es la parte no tan bonita. Y esto Claro. una semana lo aguantáis hasta vosotros. Un mes ya empieza a decirte A picar. Claro. Claro, llevo 12 años. Hostia. Entonces, a mí no me pesa. A mí no me pesa y ahora has tenido que estar la semana pasada en Tenerife, hace 3 en Pontevedra, a principio de junio 2 semanas también del tirón fuera en Italia y tal, y ahora me voy todo el mes a Sierra Nevada. Esto es parte de... O sea, esto es parte del trabajo. Esto es el contrato que firmas contigo mismo y lo tienes que asumir. Y por supuesto, una parte que es cuidar el sueño. Claro. O sea, Dormir, yo descansar. duermo más de 8 horas todos los días y hago siesta todos los días. Porque es mucho ejercicio. mucho O sea, de ejercicio, hecho, no sé si llega... A ver, esto de, no, es que esto no es sano. Esto es más sano que estar en un bar, ¿eh? O sea, 100%. esto 100% seguro. Pero hay que compensarlo. Claro. Hay que compensarlo ¿con qué? Con alimentación y sobre todo con Sueño. descanso. Y dices, bueno, si ya has entrenado, ¿por qué no te vienes a dar una vuelta? Porque yo lo que debo hacer es estar en dormir. casa relajado y tranquilo para poder asimilar ese entrenamiento y poder estar en la mejor plenitud posible porque al día siguiente esto sigue. Sí, que claro, es Y al otro, y al otro, y al otro. Entonces esto es complicado de entender salvo que hagas varios días o que le preguntes a mi gente. Claro. Cuando lo poco que los veo, básicamente. Claro. Hostia. Héctor, ¿cuál dirías a día de hoy que es tu mayor miedo y tu mayor sueño a día de hoy? Mira, mi mayor miedo durante muchos años ha sido que el deporte dejara de ser tan importante para mí o que dejara de ser mi modo de vida. Esto me ha quitado mucho el sueño. De hecho, por eso apareció este burnout, este problema de ansiedad de, uy, esto se acaba, esto se puede acabar, esto ya no es para mí. Y eso ha sido uno de los mayores miedos. A día de hoy estoy muy en paz. No tengo un miedo así grande. Evidentemente, mi miedo más grande a día de hoy es que mi hijo crezca sano y feliz. Claro. Y ya está. O sea, con esto, y esto es algo que no entiendes hasta que eres padre, sobre todo los hombres. Pero más allá, hablando conmigo mismo, es que si se acaba el deporte a día de hoy, hay tantas... El deporte nunca se va a acabar. Claro. Eso lo tengo clarísimo, porque no concibo mi día a día sin que haya ejercicio físico. Claro. Porque cuando las mayores discusiones que tengo con mi entrenador es cuando me dice, hoy haz menos, porque lo que hago es más. Entonces, o cuando llega la temporada de descanso, es que me cuesta estar un día sin hacer nada. Me cuesta muchísimo, que esto es un problema también. Claro. Pero no tengo un miedo así claro de decir, ostras, me quita el sueño, pero ni incluso la vista, fíjate. O sea, ni el deporte ni la vista. Si tengo que tener una dependencia, pues oye, va a ser complicado, pero estoy rodeado de la mejor gente, que es mi familia, mi mujer, gente muy buena que ha entrado, ha habido gente muy buena que ha entrado y ha salido, y seguirá entrando y saliendo gente, entonces vivo con bastante paz y eso me hace también ser feliz, que la felicidad es muy difícil de definirla, no es la ausencia de problemas, por supuesto, pero es la sensación de que tengo las herramientas para, venga lo que venga, lo trabajaremos. Lo trabajaremos. Y el sueño más grande es que estoy también muy en paz. Es que tengo una sensación muy grande de plenitud a nivel personal y profesional. Y todavía me queda... Hombre, eres joven. Muchísimo. Relativamente joven, ¿no? Depende con quién te compares, pero a nivel deportivo estoy muy en paz. Claro que quiero ganar más, claro que tengo esa ambición, por eso entreno todos los días, aparte de porque me gusta, porque quiero ir este año al Mundial en Australia y quiero volver a ser campeón del mundo y por supuesto volver a unos juegos y por qué no ganar, mejorar esa medalla de plata. Pero es que si no llega, no se termina el mundo. Ya me he dado cuenta que no se termina, porque además me he dado cuenta después de París y eso me ha hecho más fuerte, que después de ese golpe tan duro que es no acabar una carrera, que eso nunca ha entrado, es la primera vez, es que tampoco pasa nada. Claro. Es que lloré mucho, pero es que la vida continúa. La vida sigue. Y además, justo, fíjate las causalidades que hablábamos al principio, donde tuve el accidente, unos 300 metros más adelante,
estaba mi familia. Fíjate que lo grande que era el circuito, podían estar los Campos Elíseos y tal, pues relativamente cerca, porque podían no haberlos visto hasta horas después, pues minutos después de la caída tuve el abrazo de la gente que lo necesitaba. Entonces, incluso en esta situación tan complicada, lo que hablábamos antes, hay algo bueno, que es que me di cuenta que esto es lo más importante, el amor de ese abrazo. Necesitaba eso. Eso, hombre, hubiera estado muy bien un abrazo con una medalla colgada, ¿vale? Evidentemente, pero eso no va a ocurrir. Entonces, dentro de todo lo que ocurrió, ese abrazo de todos, porque estaba mi hermano, mis padres, mi mujer, además embarazada, que no lo sabía nadie, mi entrenador, algunos amigos muy cercanos, eso fue lo que necesitaba en ese momento. Ese consuelo. Entonces, eso me ha hecho... Cuando alguien no, cuando un animal es más peligroso, cuando está herido no tiene miedo a morir. Claro, yo ahora no tengo miedo a perder. Entonces, me planto en una línea de salida o me planto en el día a día sin miedo. Todo lo que venga va a ser bueno. Entonces, no tengo miedo y no tengo un sueño grande, porque sí que a Tokio yo sí que iba, y esto no lo exterioricé hasta pasado bastantes años, o vuelvo con una medalla o va a ser un fracaso. Hostia. Y te voy a ser sincero, no sé si me hubiera conformado con un bronce, porque mi posición teórica era o el oro o la plata. Luego en carrera pasaron 1000 cosas. Yo empecé a correr sexto y éramos solo 10. O sea, porque es una carrera con muy poca gente. Hay muy poca... No es porque haya poca gente, porque compitamos poca gente, sino porque hay pocas plazas. Claro. Entonces, yo me bajé sexto. Jamás me había bajado tan lejos del podium. Hice las 2 mejores vueltas de carrera a pie de mi vida, y las 2 eran 4 y las otras 2 no me acuerdo del globo que llevaba, porque el calor fue extremo. Entonces, lo que estábamos hablando, ni me cambió la vida en aquel momento, ni después de París. Y cuando eres consciente de todo eso, te hace afrontar la vida sin miedos. No te voy a decir sin grandes sueños, porque el sueño es disfrutar del día a día. Porque si no estás tan centrado, como me pasó a mí en Tokio, en la medalla, que hubo muchas cosas que se quedaron por el camino. Te olvidas del proceso. Claro, el camino. Y eso es lo más importante. En esta vida, el viaje está siempre antes que el destino. Siempre. Si no disfrutas del día a día, nada de lo que consigas va a valer la pena. Por eso ganar la lotería no vale para nada. Porque no hay un camino, no hay un esfuerzo, no hay un sacrificio previo. Sacrificio no me gusta, sino un esfuerzo. Que es lo que hablábamos antes. Todo lo que vale la pena se consigue con esfuerzo. Lo que viene rápido se va rápido. Y con todo lo que has vivido, Héctor, con lo que te queda por vivir, ¿qué dirías que es para ti el éxito? Estos pequeños momentos, el estar tranquilo con uno mismo, el poder hacer, decir y pensar lo mismo, que esto es extremadamente complicado. Esto muchas veces no somos conscientes de que muchas veces tienes que tragar tus palabras o que no puedes hacer lo que piensas. Yo a día de hoy digo y pienso todo lo mismo. El poder disfrutar del día a día, el poder dedicarme a lo que es mi pasión, que esto es algo que sé que es extremadamente complicado porque lo he vivido en casa. Y el éxito es pues lo que cada uno se lo quiera definir. Habrá gente que para ellos el éxito es tener 15 coches de lujo y una gran... Pues para mí el éxito es poder tener tiempo con salud, porque esto también es muy importante. Hablamos siempre... ahora se empieza a hablar mucho del tiempo. Sí, el tiempo está... Genial. De hecho, yo cada minuto que pasa es minuto que es para mí, que esto es algo que me di cuenta cuando dejé el trabajo ordinario y me dediqué al deporte, que es que cada minuto que pasaba era minuto que repercutía directamente en mí mismo, pero ojo, minuto con salud, porque si yo te digo que vale todo el tiempo para ti, pero con fiebre, a que ya no mola tanto. Ya no quieres tener tiempo. Pues eso, por eso cuando el otro día en el avión lo escuchaba, porque había unos chavales que estaban pidiendo alcohol y tabaco, de algo que morir. Qué justo que nadie dice eso cuando está en el hospital, ¿verdad? Vaya. Nadie dice eso. Nadie quiere un cubata ni un cigarro. Nadie dice esto cuando está en momentos complicados. Entonces, poder tener tiempo y salud, yo creo que eso es el éxito. Para mí. Para ti, claro. Y creo que estoy surfeando ese éxito. Pues Héctor, ha llegado el momento, vamos a hacerte nuestro Pascolet Time. Vamos a hacerte 5 preguntitas.
Si quieres contestas, si no, pues te toca hoy dejar un poco de lado ese no alcohol. Me va a tocar contestar porque como no tomo nunca alcohol, me voy a tener que mojar sí o sí. Pues vamos allá, vamos al lío. La primera es la mayor injusticia que has vivido en competición. Buah, en competición. A lo mejor si no te sale en competición, sí. previa competición. Sí, a ver, mira, para mí la mayor injusticia que he visto en esta vida es ver un ataúd de un niño. Y esto para mí, esto me marcó mucho a nivel vital, porque te das cuenta que la vida no es justa. Ujú. La vida es muy complicada y esto es algo que veo con ciertos perfiles y seguramente a mí me pase, porque el padre siempre intenta sobreproteger a Vale. sus crías, ¿no? Como Claro. los animales, pero los animales no sobreprotegen, los animales protegen, pero no sobreprotegen. Entonces, la vida es muy dura y muy difícil. Y te lo digo yo, que tengo una discapacidad y hay muchos momentos muy complicados. Pero ese momento para mí fue muy duro, porque te das cuenta, primero me hizo que no, creer que no hay nada. O sea, no creo en nada más allá de mi esfuerzo y en mí mismo, porque si hay algo, y ya sabes por dónde estoy yendo, Sí. ¿qué estás haciendo? ¿Cómo permites esto? Y ahora entraríamos en un debate que por supuesto no quiero tocarlo, y yo lo respeto, pero a mí me hizo decir, no me creo nada, Ujú. no me creo nada. Y esto esto para mí fue un momento clave. Y hay muchos otros, ¿no? Como pues ver a gente con discapacidades muy grandes y demás. Y entrando en el mundo del deporte es que, claro, después de esto, todo lo que pasa en el mundo Claro, ya. todo lo que pasa en competición es jauja. Ujú. Es Esto no lo han es hecho prácticamente esto. nada. Pero sí que ha habido momentos pues de no respetar el reglamento, de no competir en... Mira, un momento, te voy a contar un momento y este no lo he contado. Hace unos meses, todavía no lo he hecho público, me llegó una medalla. Yo en 2022, vamos a hablar, fíjate, eran preguntas cortas, ¿verdad? Pues mira, en 2022, que fue el año post-Tokio, que tan complicado, por salirme un poco y probar cosas nuevas e intentar salvar la situación, se celebran en España el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado. Y corro la contrarreloj y la gano, ¿vale? Y a partir de ahí me convocan para ir al Mundial de Ciclismo, Ah. que yo tengo tengo la suerte, no, me he ganado el poder haber estado, ser internacional en 2 deportes, que esto evidentemente es extremadamente complicado y hay poca gente en España que lo haya conseguido. Yo quedé cuarto en el 22 en el Mundial de Crono. O sea, Ujú. en otra disciplina, no en el triatlón, sino en el ciclismo, en la prueba de contrarreloj, que es quizá la prueba más dura, a 14 segundos del bronce. O sea, fue algo que a partir de ahí intenté en los 2 deportes, pero bueno, no hubo muchos problemas y seguí en el triatlón. Muy bien. El CAS que hace unos meses me llegó la medalla de bronce de ese mundial. Porque el piloto del francés, que hizo tercero, dio positivo por dopaje. Wow. Se dopó. Hostia, qué putada. Y te llegó ahora, pero Ah, el bueno. francés. Me llegó ahora. Eso me apartó pues la sensación de estar en un podium, de Exacto. tal. Claro, Claro, en aquel momento para mí hubiera sido, un subidón. Brutal. imagina, Y porque un chute. lo lo necesitaba. necesitabas. Y en aquel momento hubiera sido, yo creo que el único deportista, esto lo he hablado con algún compañero paralímpico, bueno, y no sé si olímpico, que hubiera hecho podio en un mundial el mismo año en 2 deportes diferentes. Fua. Que eso Lo ah, hiciste. Que lo has hecho, lo has hecho. Claro, pero como han pasado a 3 años, posterior pues ya se ha difuminado. Claro. Quedará para lo que hablamos, ti. ¿no? Para esto, nuestro ego. Esa medalla, por supuesto, está dentro de una bolsa y no sé muy bien dónde, pero eso sí que, mira, fíjate, eso sí No, que, pues sí. aunque Ujú. una nimiedad con lo que hemos hablado Y al principio. me ha venido ahora a la mente una injusticia, no sé si tú que estás más metido, no recuerdo muy bien cuándo fue, pero fue un guía que se separó en Sabía el... que ibas a decirme esto. Porque me acaba de venir la idea, al final le quitaron la medalla, o sea, no Sí, se la dieron. Sí. ¿Qué piensas de Elena, esa...? Elena Congost, en París 2024 en la prueba de maratón. Además, Ese. a Elena la conozco, sí, o sea, bueno, aquí nos conocemos todos, evidentemente. Pues es complicado. Esta pregunta me la han hecho así en petit comité y ahora tengo que ser también un poco polite, pero es complicado porque hay un reglamento. Claro. Entonces, si yo hubiera sido el cuarto, ¿qué hubiera pasado? Aunque realmente haya hecho la tercera a nivel físico, no lo sé. No tengo la capacidad con toda la situación que hay. A mí no me hubiera gustado ganar esa medalla De la forma que... del cuarto, hablo del Claro, cuarto, claro. porque realmente Elena hizo tercero y no hubo una mejora, no hubo una ayuda significativa, no le empujó el guía. Claro.
pero hay un reglamento. Entonces, si nos pasamos por alto el reglamento, es complicado. Lo que hay que hacer es, porque el reglamento al final lo hacen personas, adaptar ese reglamento para este tipo de situaciones. Complicado. Vale. Yo no me hubiera gustado ganar la medalla así, y si me hubiera pasado, pues seguramente también creo que hubiera sido una injusticia. Vale. La siguiente es si te molesta la diferencia de cobertura mediática que hay entre las Olimpiadas y Paralimpiadas. Esta es... Mira, te voy a ser muy sincero. No me molesta en absoluto, porque esto depende de nosotros. Es cuando alguien te dice, si tú crees que es injusto que un futbolista gane tanto y un triatleta, en mi caso paralímpico, gane tanto menos, pues no. ¿Por qué? Porque al final, esa misma persona que te está haciendo la pregunta, y no digo que sea tu caso, pero lo que no, o sea, o alguien o mucha gente miente, o lo que no cuadra es que cada fin de semana en todos los estadios de España 50.000 personas paguen 100 euros más, aparte, lo que cuesta el fútbol en televisión, o que se llenen los bares para ver el fútbol, y nuestras carreras, que son gratis, no viene nadie. Claro. Entonces, es que esto no depende de la cobertura mediática por parte de los medios. Los medios dan lo que quiere la masa. Y la masa quiere ver, aquí en España es fútbol, en Estados Unidos es básquet. Es verdad que hay cierto momento que es la pescadilla que se muerde la cola porque se retroalimenta, pero, insisto, una cosa es que se retroalimente, otra cosa es pagar 100 euros para ir a ver el fútbol. Claro. Entonces, es que tampoco nos vamos a engañar. Es más entretenido ver un partido de fútbol o un partido de tenis que ir a verme a mí sudar. Es una realidad. Sí. Entonces, ¿por qué se gana dinero en esta vida? Solo por dos motivos. ¿Porque solucionas problemas o porque generas atención? ¿Por qué vosotros ganáis menos dinero que Jordi Wild? Claro, porque tiene más atención. Porque él lo ve mucha más gente. ¿Es injusto? Es que la vida no es justa. Claro. Lo que hemos hablado antes. Es que la vida no es justa porque a lo mejor, bueno, no me cabe ninguna duda que vosotros le ponéis más esfuerzo porque seguramente ¿Cómo se mide el esfuerzo? Eso, Bueno, ahí entramos claro, ya en... porque dices, es que tú entrenas muchas más horas. Un futbolista profesional de primera división entrena lo que tiene que entrenar y se cuida porque con el dinero que hay allí y con los contratos que hay, créeme que no va a dejar nada al azar. Y si no entrena más es porque no tiene que entrenar más. Claro. Y yo si entreno las horas que entreno es porque tengo que entrenar esas horas. Entonces, medir el deporte por volumen, entonces, ¿qué tiene más mérito un maratoniano que uno de 100 metros? Evidentemente no. Entonces, el esfuerzo, pues a Jordi Wild, si le llama a cualquier persona, va donde esté. Y vosotros habéis tenido que venir hoy a Vétera, ¿verdad? Claro. Entonces, eso no quiere decir que yo hubiera ido donde esté. No, está claro. Por supuesto que hubiera ido porque, insisto, es el primer podcast y tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces, la cobertura mediática, pues es lo que la gente quiere. Claro. Totalmente. Lo asumo, no depende de mí. Vale, pues la siguiente. ¿Qué le dirías a alguien que piensa que los Juegos Paralímpicos no son los de verdad? Que probablemente tenga razón. Porque yo hasta que no he estado dentro, no sabía ni lo que era. Y muchas veces, esto me lo hago reflexionar para mí muchas veces. Hay veces que pienso si esto es un circo o esto es deporte. Muchas veces lo pienso, ¿eh? Y sé que esto es súper... Y quizás estoy contestándolo para no beber, ¿eh? Y es súper políticamente incorrecto y me estoy tirando muchas piedras en mi tejado. Pero hay ciertos momentos que me hace pensar, ¿esto es deporte o es un circo? Quizá no es la mejor palabra, ¿no? O es un espectáculo de otra clase. Sí que es cierto que yo sí que considero que lo que yo hago es deporte. Pero claro, lo estoy diciendo yo. Claro. Habría que verlo. Y esto quizá lo tenía que ver alguien con cierta perspectiva. También te digo, hay muchos momentos en los Juegos Paralímpicos que son brutales. Y no por la superación y tal, que a mí eso no me gusta nada, sino por realmente la competitividad que hay. ¿Sabéis lo rápido que va un tándem? O sea, un tándem... Sí. Son dos personas encima de una misma bici, en plano, eso va más rápido casi que un coche. O sea, nosotros, yo he llegado a ir a casi 100 kilómetros por hora. Bueno, en llano no, pero en llano vas a más de 50 con relativa facilidad. Entonces, hay cosas diferentes. Y esta pregunta que quizá alguien piensa, joder, qué pregunta con más mala pata. No, es una pregunta de las incómodas, pero que yo muchas veces me lo planteo, ¿eh? Porque yo jamás hubiera visto el deporte paralímpico como lo veo ahora si no estaría dentro. Claro. Y mucha gente y muchos compañeros de entrenamiento lo ven así porque no están dentro. Entonces es muy delicado.
muy, muy, muy delicado. Entonces, ¿no son los de verdad? Son Bueno, diferentes. Diferentes. Correcto. Exacto. La grandeza de un deportista paralímpico, esto lo he hablado alguna vez, no reside quizá tanto en la competición en sí, sino en estar en la línea de salida, por todo lo que ha tenido que Claro. superar. Ujú. Y no es mi caso, que es relativamente sencillo. Pero una persona en silla de ruedas que haga triatlón, no tenéis ni idea lo lo que te- extremadamente complicado que es Claro, conseguir el material, exacto. viajar, entrenar. Todo. Ujú. Pues Héctor, esto ha sido el Pascualet, tampoco ha sido para tanto, ¿verdad? No, la última ha sido, pero no, ha estado muy bien, No ha estado falta muy bien. bien. Buen Pues rato, Pascualet. la verdad que ha sido un placer escucharte. La verdad que esta charla yo creo que también hace honor a nuestro nombre, ¿no? Nuestro podcast, Listen to Inspire, porque seguramente inspires a muchas personas que nos escuchen, Ujú. o con que nos hayas inspirado a nosotros dos, yo creo que ya... Hemos pasado un buen rato, que eso también es importante y Exacto. ha fluido, que ha habido un momento antes. De ruidos y de chicharras por ahí. Correcto, pero bueno, ha fluido, que esto creo que cuando alguien escucha un podcast es importante que estemos los entrevistadores, por decirlo de una forma, y el invitado a gusto, eso se nota. Yo he estado muy a Ujú. gusto, no sé si tanto como para inspirar a alguien, pero ha sido una charla entretenida y yo he estado muy a gusto. Nosotros también. Pues es mutuo, Héctor, así que haremos un 2.0 la próxima medalla. Antes de que te la guardes, la cogeremos y ahí grabaremos. Yo encantado, y creo que además cuando escuchas un 2.0 de un podcast, muchas veces es como releer un libro. Sí. Que cuando relees un libro descubres cosas nuevas o incluso afianzas ciertos aprendizajes, pues ¿por qué no? Tenéis todavía muchos por entrevistar y ojalá que haya un 2.0, porque significará que os va muy bien, que seguís en ese 1% de podcast que tiene muchos episodios y que bueno, Que pues seguirás sí, teniendo eso cosas es que efectivamente, contarnos, por que sigo supuesto. teniendo algo que contar, porque si no será un podcast vacío y esto no. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros por venir hasta aquí, por darme este micrófono que para mí también es importante.